Hola, charlemos hoy sobre los grupos de Lie. ¿Qué son los grupos de Lie? Los grupos y álgebras de Lie son una tecnología matemática que desarrolló el matemático noruego Sophus Lie. Lo desarrolló en una obra en 3 volúmenes que se llamó Theorie der Transformationen Gruppen, aparecida en 1888, su primer volumen. Hoy día son una herramienta que se utiliza en prácticamente todas las áreas de la matemática aplicada, de la física, de la química, de la biología, de la economía. No hay casi una materia en la que no se puedan aplicar este tipo de grupos. Pero ¿cómo se definen? Si nosotros buscamos un tratado moderno de geometría diferencial, vamos a encontrar que ahí se definen los grupos de Lie como un objeto matemático que posee dos estructuras engarzadas. La primera estructura es la de un grupo. Los elementos de un conjunto de transformaciones que satisfacen las condiciones de ser un grupo, a esto se les adosa, se les adjunta la idea de continuidad y entonces se dice que un grupo de Lie es a la vez una estructura de grupo y una estructura de variedad diferenciable. ¿Qué es una variedad diferenciable? Bueno, no es un concepto que conociese muy bien Lie, así es que en los primeros tratados, que son los que hoy vamos a presentar de la teoría de los grupos de Lie, no aparecía la condición de que fuese una variedad diferenciable. Eso es parte de la revolución del rigor. Se dieron cuenta que en realidad cuando establecen un conjunto de transformaciones analíticas o diferenciables hasta cierto grado, pues satisface las condiciones de una variedad diferenciable. ¿Pero qué es una variedad diferenciable? Una variedad diferenciable intuitivamente es un conjunto, es una forma de hacer parches, de coser una variedad en forma global. En forma local siempre podemos dar una representación analítica de una superficie, pero cuando queremos extenderla nos damos cuenta que pues las funciones con las que la representamos generalmente no se extienden. El ejemplo más sencillo es el círculo. Cuando escribimos la ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas, necesitamos dos ecuaciones para poder describir la circunferencia completa. Entonces, ese es un ejemplo de empalme. En ciertos puntos se tienen que empalmar con continuidad las dos representaciones, una para una parte de la circunferencia y otra para la otra. Generalmente es en los polos, dependiendo de cómo acomodemos el sistema de referencia. Entonces, una variedad diferenciable, pues es un conjunto de lo que se llama cartas locales, que no son otra cosa que transformaciones de Rn sobre la variedad, que sobre la superficie, y que luego las vamos empalmando continuamente, establecemos los requisitos de continuidad. Generalmente esto también se hace en mecánica cuántica, cuando vamos empalmando las soluciones en diferentes regiones, donde hay un potencial, donde no hay un potencial, etcétera. Ahí también lo que construimos es una variedad diferenciable y continua en los puntos donde se da el empalme. Pues bien, los grupos de Lie son sobre todo variedades diferenciables y además grupos. ¿Cuáles son las obras más importantes en esta materia? Bien, miren, este es el primer tomo de la Transformation in Gruppen de Lie. Son 3 tomos. El tomo último trabaja lo que se llama el problema de Helmholtz, el tomo 3. El problema de Helmholtz es cómo podemos establecer la forma del espacio. Los grupos de Lie dieron una respuesta que ya prácticamente está perdida. A partir de las simetrías de una región espacial podemos reconstruir su métrica, algo que pues ya generalmente no se hace. Los grupos de Lie se han vuelto demasiado instrumentales, ya casi no se usan para la reflexión filosófica sobre la naturaleza del espacio, pero en principio Lie los hizo para poder resolver esos tipos de problemas que planteó Helmholtz y otros. ¿Cuál es la forma del espacio? Es decir, las geometrías, el descubrimiento de las geometrías no euclidias nos dio al traste con la unicidad que dábamos a la geometría euclidiana como representación del espacio. Hay muchas formas de representar al espacio, pero ¿cuál es la correcta? Helmholtz especuló que podía él, mediante cierto tipo de movimientos, movimientos rígidos, movimientos elásticos, establecer cuál es la métrica real del espacio en el que nos movemos. Los grupos de Lie fueron instrumentales en la solución de este problema y a partir de ahí se olvidó el problema. Bien, este es el primer tomo. Ignoro si hay una traducción al español de la teoría de transformación en grupo. Ignoro si alguien la tradujo al inglés, pero sería muy bueno que se tradujera a alguna lengua que sea más fácil de dominar que el alemán. Si no, pues aprendan alemán.
Ya para 1904 en Estados Unidos aparece el libro de John Campbell. Tiene un nombre interesante. John Edward Campbell escribe este tratado introductorio de la teoría de los grupos finitos de Lie y sus transformaciones de 1904. Resulta que los norteamericanos, los gringos, desde muy pronto aprendieron los grupos de Lie y empezaron a desarrollar su teoría. Ya para 1900 ya había una serie de teorizaciones nativas de los norteamericanos acerca de los grupos de Lie. Preguntémonos qué se hacía en México sobre los grupos de Lie en 1900, 1904, 1905. Quizás se hizo algo, quizás no se hizo nada. El punto es que la revolución le dio al traste a cualquier desarrollo matemático. Tenemos la confianza los mexicanos en que las revoluciones nos van a resolver todo. Las matemáticas no resuelven nada. Es pérdida de tiempo, de acuerdo a muchos de nuestros líderes. Bien, cuando escuchen eso, hagan oídos sordos. Es tontería. Los norteamericanos desarrollaron la teoría de los grupos de Lie de hace más de 100 años. También los italianos. Este libro de Giuseppe Vivaldi son las lecciones elementales sobre la teoría de los grupos de transformaciones de 1904. Es un libro que todavía incluye la manera en cómo Lie trabajaba esos grupos y muchos de sus resultados, sobre todo los que se refieren al último multiplicador de Jacobi, temas que pues ya no se ven casi en los libros de texto desde que Goldstein decidió que eso no, pues eso ya no se ve. Pero estos son libros muy importantes y son se pueden conseguir fácilmente. Este, por ejemplo, está en la editorial Gautier Villars y esa tiene reimpresiones seguido. Este está en la editorial Chelsea, aunque ya no lo van a encontrar en una encuadernación tan buena porque la editorial Chelsea fue vendida a la American Mathematical Society y ellos pues como que no les gustan las buenas impresiones y hacen unas porquerías de libros. Bien, y este último, este sí es muy interesante, es de 1911, la teoría de los grupos de Lie, de Abraham Cohen. El título completo es una introducción a la teoría de los grupos de Lie de uniparamétricos de Lie. Los grupos de Lie pueden tener un número finito de parámetros o un número infinito no numerable de parámetros. Cuando los parámetros se vuelven funciones, entonces ya tenemos un grupo de Lie continuo o un grupo funcional, como se le llamaba en aquel entonces. Hoy día a los grupos funcionales de Lie se les llama grupos de norma, que es como les llamaron Yang y Mills en su artículo sobre las teorías que hoy se llaman de Yang-Mills. En el electromagnetismo se utiliza un grupo infinito de Lie que deja invariantes las ecuaciones electromagnéticas, que no son más que traslaciones que dependen de una función. Esa función pues es infinita, como comentábamos alguna vez. El espacio de las funciones continuas es no numerable. Entonces cuando hacemos eso ya tenemos un grupo de norma y ya vamos a pasar a las teorías de norma con ayuda de los grupos de Lie. Pero eso ya será para comentarlo en otra ocasión. Muchísimas gracias.